José, protagonista, seguro que involuntario. Explícanos un poco la jugada y qué te ha dicho el árbitro después. Bueno, sí, a ver, al final un agarrón ahí dentro del área, como hay muchas veces. Incluso si quiere pitar el penalti, puede pitar el penalti. Pero, a ver cómo lo explico. Tampoco quiero decir lo que me ha dicho ni demás, porque tampoco quiero, al final, las personas se equivocan, no sé, porque me parece feo también. He ido a hablar con él, me reconoce una cosa, yo me quedo más tranquilo, pero ya está, tampoco quiero... Al final somos personas y nos equivocamos. Pero es verdad que me expulsa roja directa porque ve una acción que él cree que es esa acción y luego me reconoce al final del partido que no es así y bueno, que la gente se equivoca y punto. Tampoco quiero darle más repercusión, pedir disculpas al equipo y a la afición y nada, no volverá a pasar. Ve una acción que después dice que se equivoca. ¿Qué acción exactamente, José? Bueno, él me dice que sobrepasa un poco ahora el límite y ya está, que tampoco es para más. Incluso es lo que digo, que si quiere pitar el penalti lo puede pitar porque al final estamos forcejeando. Es verdad que luego yo me quedo un poco hablando con él, diciéndole cosas y tal, que a lo mejor no le tenía que haber dicho y puede interpretar lo que puede interpretar, pero luego es verdad que él me dice que no es así, pero bueno, ya está. Jodido, ¿no? Sí, mucho, la verdad. Por mí, por el equipo, porque, joder, teníamos mucha ilusión en este partido. Era un partido que habíamos trabajado poco, pero creíamos que podíamos hacer un buen partido y al final planteamos un plan de partido y en el minuto 3 se va al garete y dolido, la verdad. Es una cosa, no sé, desde mi perspectiva, ¿no habéis salido quizás un poco hipermotivados al partido de hoy, con excesiva motivación? Pregunto, Bueno, al final nosotros somos un equipo muy intenso, ¿no? Sí que es verdad que estos partidos hay que salir así, ¿no? No creo que, pero es verdad que se han puesto las cosas muy difíciles de primer momento y con uno menos, al final hay 3 de amarillo que son los que deciden, los que interpretan las cosas y así funciona el fútbol, no podemos hacer más, ya está. José, por la cara pagáis. ¿Cómo se levanta o cómo se puede levantar el equipo del estado anímico en el que se va de vacaciones? Pues ahora mismo intentar desconectar, estar la semana con la familia, desconectar de fútbol y recargar pilas y trabajando. No queda otra que trabajar y bueno, ya lo hicimos a principio de temporada, estar muchas jornadas sin perder y al final estar ahí arriba. ¿Cómo de mal sabe el irse de vacaciones, el decir adiós al 2019 con este mal sabor de boca? Bueno, pues como hablábamos antes, ¿no? Jodidos, dolidos por nosotros, por la afición, por todo lo que rodea al Lleida y al final te va dolido, pero bueno, lo que digo, queda un partido de la primera vuelta y toda la segunda vuelta y creo que podemos revertir la situación.